Hermano Gao, hermano Lee. Sí. Llevamos algún tiempo leyendo las palabras de Dios Todopoderoso y comprendimos que las palabras que ha expresado son la auténtica verdad, que las ha declarado Dios de los últimos días y que son la voz de Dios. Gracias a Dios. Que las palabras de Dios Todopoderoso revelan muchos misterios de la verdad, con lo que podemos abrir los ojos y deleitarnos la vista. Sí, gracias a Dios. Estos misterios de la verdad son cosas que necesitamos en la vida y que jamás podríamos entender creyendo muchos años en el Señor en el marco de una religión. Y acabamos de aceptar a Dios Todopoderoso y hay cuestiones que no tenemos claras. Queríamos pedirle su ayuda para resolverlas. Adelante, hermana. De acuerdo. Las palabras de Dios Todopoderoso nos hablan de cosas sumamente duras: el juicio, la condena y la maldición a la humanidad. En mi opinión, si Dios juzga y maldice a las personas, ¿no las condenará y castigará también? ¿Cómo puede afirmarse que esta clase de juicio es para purificar y salvar a la humanidad? Como todavía no lo entendemos del todo, esperamos que nos hablen de ello. Compartan con nosotros, por favor, hermana. De acuerdo. Disculpen, esa es la cuestión. Dios condena y maldice a la humanidad. ¿No es eso castigar al hombre? ¿Cómo va a ser eso nuestra salvación? Sí. ¿De qué se trata exactamente? En los últimos días Dios expresa la verdad y realiza la obra del juicio, con el fin de formar un grupo de vencedores, que sean un corazón y un espíritu con Dios. Dios lo decidió cuando creó el mundo. Pero hay quienes ven que algunas palabras de Dios incluyen la condena y la maldición de la gente, y se forman conceptos, principalmente porque no conocen la obra de Dios. El juicio de Dios en los últimos días es el juicio del gran trono blanco, profetizado en el Apocalipsis. Dios revela su carácter de justicia, majestuosidad e ira, para exponer a la humanidad y diferenciar a las personas, para así concluir la antigua era y erradicar a los que son de Satanás. Sí. Amén. Eso es muy cierto. Entonces, ¿podría Dios no condenar ni maldecir a los que son de Satanás y se le oponen? Aunque algunas palabras exponen la corrupción revelada por el pueblo elegido de Dios y su apariencia corrupta, y parecen palabras de condena, son para que el pueblo elegido de Dios vea la esencia de su carácter corrupto y profundice en esto, y como resultado comprenda la verdad. Sí. Si Dios no fuera tan duro, si sus palabras no fueran tan certeras, no reconoceríamos nuestro carácter corrupto ni nuestra naturaleza satánica, y la obra de Dios en los últimos días no lograría purificar y perfeccionar a la humanidad. Es verdad, cierto. Todos aquellos que aman la verdad y respetan los hechos, verán que las palabras de Dios son tajantes. Ya sean palabras de juicio y castigo, o de condena y maldición, están en consonancia con los hechos reales. Dios nos habla de forma muy práctica y muy real, nada exagerada. Así es. Sí. Por los resultados de estas duras palabras de Dios, todos podemos ver que esconden el auténtico amor de Dios por la humanidad y sus buenas intenciones de salvarla. Solamente aquellos que estén cansados de la verdad podrían concebir conceptos, y únicamente aquellos que odien la verdad podrían juzgar y condenar la obra de Dios. Exacto. Sí. Al realizar así la obra del juicio, Dios revela cada tipo de persona. La obra de Dios está repleta de sabiduría. Dios lleva más de 20 años obrando en China y ya ha formado un grupo de vencedores. Han sufrido la represión del gobierno y todos ellos pueden dar firme testimonio. Es el fruto alcanzado por las palabras de Dios. ¿Cuánta autoridad tienen las palabras de Dios? Todos han visto el amor de Dios en sus palabras y lo que Él ha sufrido por salvar a la humanidad. Hermanos, aunque sus palabras sean muy duras, son capaces de obedecerlas. Y con ello, conocen de verdad el carácter de Dios. Han cultivado un corazón que venera y ama a Dios, con capacidad para cumplir fielmente con el deber de seguir a Dios hasta el final. Esto es lo que más avergüenza a Satanás y la prueba de que Dios lo ha derrotado. Amén. Amén. Es una maravilla poder dar ese testimonio tras someterse al juicio y castigo de Dios. Los admiro en verdad. En cuanto al modo en que Dios juzga y purifica a la gente en los últimos días, leamos las palabras de Dios Todopoderoso y lo tendremos más claro. Bien. Dios Todopoderoso dice:
Cuando Dios se hace carne esta vez, su obra es expresar su carácter principalmente por medio del castigo y el juicio. Usando esto como fundamento, trae más verdad al hombre, muestra más formas de práctica y por tanto logra su objetivo de conquistar al hombre y salvarlo de su carácter corrupto. Esto es lo que hay detrás de la obra de Dios en la era del reino. En los últimos días, Cristo usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la esencia del hombre y para examinar sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tal como el deber del hombre, cómo el hombre debe obedecer a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como también la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras son dirigidas a la esencia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios son dichas en relación con cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al emprender su obra de juicio, Dios no deja simplemente en claro la naturaleza del hombre con solo unas cuantas palabras. La expone, la trata y la poda durante un largo plazo. Estos métodos de exposición, de trato y poda no pueden ser sustituidos con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo los métodos de este tipo se consideran juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido de la sumisión a Dios y además obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra del juicio propicia es la comprensión del hombre del verdadero rostro de Dios y de la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra de juicio, porque la esencia de esta obra es en realidad abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra de juicio realizada por Dios. Amén. Hermano Gao, ¿puedo leer un pasaje? Claro. ¿A través de qué se alcanza la perfección que Dios tiene para el hombre? A través de su justo carácter. El carácter de Dios consiste principalmente de justicia, ira, majestad, juicio y maldición. Y su perfección para el hombre es principalmente por medio del juicio. Algunas personas no entienden y preguntan por qué es que Dios solo puede perfeccionar al hombre por medio del juicio y la maldición. Dicen, si Dios maldijera al hombre, ¿no moriría el hombre? Si Dios juzgara al hombre, ¿el hombre no sería condenado? Entonces, ¿cómo puede todavía ser perfeccionado? Esas son las palabras de la gente que no conoce la obra de Dios. Lo que Dios maldice es la desobediencia del hombre, y lo que Él juzga son los pecados del hombre. Aunque Él habla severamente y sin la menor sensibilidad, Él revela todo lo que hay en el interior del hombre. Y a través de estas palabras severas, revela lo que es esencial en el interior del hombre. Pero es a través de ese juicio que le da al hombre un conocimiento profundo de la esencia de la carne. Y por lo tanto, el hombre se somete a la obediencia frente a Dios. La carne del hombre es de pecado y de Satanás. Es desobediente y el objeto del castigo de Dios.
En consecuencia, para permitirle al hombre que se conozca, las palabras del juicio de Dios le deben suceder, y todo tipo de refinamiento se debe emplear. Solo entonces puede ser efectiva la obra de Dios. Amén. Todos vosotros vivís en un lugar de pecado y libertinaje. Todos sois personas libertinas y pecadoras. Hoy no solo podéis ver a Dios, sino lo que es más importante, habéis recibido castigo y juicio, una salvación tan profunda, es decir, el amor más grande de Dios. Todo lo que Él hace es amor verdadero por vosotros, no tiene malas intenciones. Él os juzga por vuestros pecados, para que os examinéis y recibáis esta tremenda salvación. Todo esto se hace para obrar al hombre. De principio a fin, Dios ha hecho todo lo posible para salvar al hombre. Y sin duda no está dispuesto a destruir completamente al hombre que creó con sus propias manos. Ahora, Él ha venido entre vosotros para obrar. ¿No es esto aún más salvación? Sí. Si Él os odiara, ¿seguiría siendo una obra de tal magnitud para guiaros personalmente? ¿Por qué iba a sufrir así? Sí. Dios no os odia, ni tiene ninguna mala intención hacia vosotros. Deberíais saber que el amor de Dios es el más verdadero de todos. Es solo por culpa de la desobediencia de las personas que Él tiene que salvarlas por medio del juicio. De lo contrario, no se salvarían. Como no sabéis cómo llevar una vida, ni tampoco cómo vivir, vivís en este lugar libertino y pecador, y sois diablos libertinos e inmundos. Él no soporta dejar que os volváis aún más depravados. Tampoco soporta veros vivir en un lugar inmundo como este, pisoteados por Satanás a su antojo. Ni tiene corazón para dejaros caer en el Hades. Él solo quiere ganar a este grupo de vosotros y salvaros totalmente. Este es el propósito principal de hacer la obra de conquista en vosotros. Es solo para salvación. Amén. Amén. Gracias a Dios. Son muy comprensibles las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Cómo puede tener la gente conceptos sobre ellas? La gente no debería tener conceptos. ¡Cuánta razón! Provienen de gente absurda. Todos los que aman la verdad podrían aceptarla. Solo la gente que odia la verdad juzga a Dios y condena su obra. ¿No eran precisamente así los fariseos? Exacto. Los pastores y ancianos condenan la obra de Dios Todopoderoso. Son los auténticos fariseos modernos. Exacto. Las palabras de Dios Todopoderoso debieron aclararles por qué realiza Dios su obra del juicio en los últimos días. ¿No es cierto, hermanos? Sí, ya ha quedado más claro. La humanidad vive bajo el campo de acción de Satanás, en pecado, y gusta de ese pecado. En la comunidad religiosa, nadie ha prestado atención a la llegada de Dios, ni ama la verdad, ni la acepta. Aunque hay quienes dan testimonio de Dios o difunden su palabra, ¿cuántos han buscado o investigado activamente la aparición y obra de Dios? Muy cierto. ¿Y cuántos aceptarían el juicio y castigo de Dios y se someterían a ellos? Sí. Muy pocos. ¿No les parece que esta humanidad es el colmo de la maldad? Sí, toda ella idéntica. Si no fuera por la obra del juicio de Dios en los últimos días, ¿podría esta humanidad tan corrupta, rebosante de carácter satánico y que niega y se opone a Dios, purificarse y recibir la salvación de Dios? Pues no. Si no fuera por la obra del juicio de Dios en los últimos días, ¿quién formaría un grupo de vencedores? ¿Cómo se cumplirían las profecías del Señor Jesús? ¿Cómo se materializaría el reino de Cristo? Eso es cierto. Mucha gente que tiene fe en el Señor cree que Dios es amable y misericordioso, y que sin importar nuestros pecados, Él nos absolverá. Y que por muy corruptos que seamos, nadie será rechazado y el Señor nos arrebatará al reino de los cielos. ¿Es razonable este punto de vista? ¿La palabra del Señor lo comprueba? Por supuesto que no. Pues no. Dios es santo y justo. ¿Permitiría en su reino a personas corruptas, llenas de carácter satánico, que reniegan de la verdad y que son enemigas de Dios? Pues no, de ninguna manera. Por consiguiente, el Señor Jesús profetizó que regresará, que en los últimos días expresará la verdad y realizará su obra del juicio, y purificará y salvará a la humanidad.
Respecto a la humanidad tan contaminada de corrupción, seguro que Dios emitirá la verdad y le aplicará su juicio y castigo. Y así, el corazón y el espíritu del hombre despertarán para conquistar y purificar su carácter satánico. Aunque sea dura la palabra del juicio de Dios a la humanidad por su inmundicia, corrupción, desobediencia y oposición a Él, su palabra demuestra su carácter santo y justo y nos permite entender nuestra propia naturaleza satánica y la realidad de que somos corruptos. Al experimentar el juicio y castigo de Dios, a todos nos ha conquistado su palabra. Y al someternos a su juicio, poco a poco, llegamos a comprender la verdad. Y vemos claramente nuestro carácter y naturaleza satánicos. Alcanzamos verdadera comprensión del carácter justo de Dios. Cultivamos un corazón que lo venera. Sin darnos cuenta, se ha transformado nuestra forma de ver las cosas, se ha transformado nuestro carácter de vida. Y podemos venerar a Dios y evitar el mal. Gracias a Dios. La obra del juicio de Dios en los últimos días ha logrado por fin crear un grupo de vencedores, lo cual es el resultado de la obra del juicio de Dios en los últimos días. Y es la trascendencia de la obra del juicio de Dios que comienza por su casa. Gracias a Dios. ¿Qué vemos en esto, hermanos? Dios juzga y deja en evidencia al hombre con su palabra, no para castigarlo ni destruirlo, sino para purificarlo, transformarlo y salvarlo por completo. Amén. Y aquellos que se niegan a aceptar el juicio y purificación de la palabra de Dios Todopoderoso caerán en el desastre y serán castigados cuando el gran desastre sobrevenga. Exacto. Es cierto. Sí. Con esta comunicación entiendo que el juicio y castigo de Dios al hombre son para salvarlo, no para condenarlo ni castigarlo. Sí. Ajá. Como cuando un niño hace algo malo y los padres le hablan con dureza. Es por el bien del niño y que actúe como se espera de él. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Experimentamos el juicio y castigo de Dios durante años y comprendimos algunas verdades. La corrupción de la humanidad a manos de Satanás es tan profunda que las personas rebosan un carácter satánico de arrogancia y engaño, interés, egoísmo y también ruindad. El humano a menudo no puede evitar mentir y engañar. Lo que vive está casi desprovisto de semejanza humana. Ante Dios todos estamos avergonzados y arrepentidos y no tenemos dónde escondernos. Es algo de lo que recibimos al experimentar el juicio y castigo de las palabras de Dios. Lo mejor que aprendemos es un poco del verdadero entendimiento del carácter justo y la esencia santa de Dios. Somos capaces de temer a Dios y evitar el mal y vivir a semejanza del hombre real. Sí. Sentimos en lo más hondo que hemos recibido la purificación y la gran salvación de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hace tiempo, cuando era líder de la iglesia, importaban mi reputación y estatus, y no asumía la carga de la vida de los hermanos y hermanas. Me gustaba que hubiera gente a mi alrededor, y perseguía el estatus. Era arrogante y solo mi palabra valía. Cuando alguien tenía una opinión diferente a la mía, yo no buscaba la verdad. Me aferraba a mi arrogancia y me defendía esperando que la otra persona obedeciera. Como no me importaba buscar la verdad ni poseía la realidad de la verdad, solo predicaba algunas cosas que entendía literalmente, con el fin de exhibirme, de presumir. De ese modo, no sabía cuándo ofendía el carácter de Dios con mis actos. Un buen día leí esto en las palabras de Dios Todopoderoso. Aquellos que creen en Dios para su propio beneficio, que son santurrones y soberbios, que son presumidos y que protegen su propio estatus, son hombres que aman a Satanás, se oponen a la verdad, se resisten a Dios y pertenecen completamente a Satanás. Vuestra imagen es incluso mayor que la de Dios. Vuestro estatus es mayor que el de Dios. Por no decir nada de vuestro prestigio entre los hombres. Os habéis convertido en un ídolo que las personas adoran. ¿Acaso no te has convertido en el arcángel? Cuando se revelen los resultados de las personas, que es también cuando la obra de salvación se acerque a su fin, muchos entre vosotros seréis cadáveres
que estáis más allá de la salvación y debéis ser eliminados. Hasta la última palabra de Dios Todopoderoso contiene autoridad y poder, y todas ellas me atravesaron el corazón como una espada. No tenía dónde esconderme. Estaba asustado y sentía que Dios arrojaba su ira sobre mí. No pude evitar caer ante Dios y arrepentirme de mi maldad. Aunque creía en Dios, no buscaba la verdad. No ponía a Dios en lo alto ni daba testimonio de Él. Pero en el cumplimiento del deber, solía empeñarme en presumir para que la gente me admirara y respetara. ¿No era eso engañar y encadenar a los demás? ¿No rivalizaba con Dios por el estatus? ¿Qué diferencia había entre yo y el arcángel? No conocía la vergüenza y era demasiado arrogante. Mis actos habían ofendido el carácter de Dios mucho antes de eso. Y alguien como yo rivalizando con Dios por el estatus, seguramente iba a ser excluido por Dios y debía ser maldecido. Sufría mucho y me sometí al refinamiento. Oré a Dios, busqué la verdad. Poco después leí más palabras de Dios Todopoderoso. Aunque el castigo y el juicio son refinamientos y revelaciones inmisericordes al hombre, cuyo propósito es castigar sus pecados y a su carne, nada de esta obra tiene la intención de condenar o extinguir su carne. Las duras revelaciones de la palabra tienen todas el propósito de guiarte por la senda correcta. Habéis experimentado personalmente mucho de esta obra y claramente no os ha llevado a una senda mala. Todo esto es para permitirte vivir una humanidad normal. Todo ello es algo que tu humanidad normal puede lograr. Cierto, cierto. Con las palabras de Dios, de pronto vi la luz y comprendí los buenos designios de Dios en su juicio. Entendí que el juicio y castigo de Dios no pretendían excluirme, sino hacerme reconocer mi propia naturaleza satánica y arrogante, la naturaleza y consecuencias de mis actos, y la actitud de Dios al tratar con gente como yo. Pretendían que me arrepintiera de verdad, que me odiara y me rechazara, que buscara la verdad, una transformación de carácter y vivir una humanidad normal. Sí, sí. Sus palabras eliminaron mi incomprensión de Dios. Ya no era negativo ni débil, y busqué la verdad. Cuando me volví hacia Dios, vi que no me había abandonado. No me trataba según mis transgresiones, y me había dado claridad e iluminación. Y entendí la trascendencia del juicio y castigo de Dios a la gente. Percibí de forma real su misericordia y salvación. Hermana, qué prácticas son sus experiencias de la obra de Dios. Tras experimentar el juicio y castigo por las palabras de Dios, reconocí la justicia y la santidad del carácter de Dios, y que Él odia el pecado y el carácter satánico de la humanidad, motivo por el cual declara palabras de condena y maldición hacia ella. Así entendí el carácter justo de Dios, que no tolera ofensas de la gente, y mi corazón veneró a Dios. Gracias a Dios. Después de experimentar muchas veces esa clase de juicio y castigo, comprendí de verdad mi propia naturaleza arrogante. Me odiaba y me daba asco desde el fondo de mi corazón. Comencé a cumplir honestamente con mi deber. Y ya no era tan insolente y no presumía como antes. Era capaz de elevar a Dios, dar testimonio de Él y cumplir mi deber según sus exigencias. Podía analizarme a conciencia y desenmascarar mi fealdad satánica ante mis hermanos y hermanas. Ya no me importaba tanto cómo me valoraban los demás. E incluso cuando algún hermano o hermana decía algo malo de mí, podía regresar ante Dios buscando la verdad y conocerme a mí mismo. El que pudiera experimentar estas transformaciones y tener semejanza humana
se debió íntegramente al juicio y castigo de Dios Todopoderoso hacia mí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, si no experimentamos el juicio y castigo de Dios, ¿creen que nos podríamos transformar? Por supuesto que no. Entonces, ¿son las palabras de juicio y castigo declaradas por Dios en los últimos días la verdad y su voz? Sí. Claro, por supuesto. ¿El juicio y castigo de Dios a la humanidad son su salvación y su amor por ella? Así es. Gracias. El juicio de las condiciones de la humanidad por parte de Dios Todopoderoso es práctico y nítido. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso confirman en mi corazón que lo que expresan es todo el carácter de Dios y también la voz de Dios. Sí, por supuesto. Después de leer las palabras de Dios, sentimos un vínculo entre ellas y nuestra condición. Qué provechoso es un juicio así para la gente. Cuando los que aman la verdad oyen estas palabras de juicio y revelación de la humanidad, se convencen totalmente. No me extraña que avanzaran con tanta rapidez. Sí, Gracias al Señor. Las experiencias de las que hablan son muy prácticas. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso transforman y purifican a la gente. Gracias a Dios. Qué reales son sus testimonios y experiencias. Me han hecho ver que la obra del juicio de Dios Todopoderoso es muy práctica. Y que Él habla de manera muy práctica para juzgar y revelar al hombre y guiarlo y conducirlo. Todo ello es para purificar y salvar a la gente. Sí. Qué valiosas palabras las de Dios Todopoderoso. No solo pueden purificar y transformar nuestro carácter satánico, también pueden ofrecernos verdadera comprensión de Dios. Amén. Sí. Podemos ver que las palabras de Dios Todopoderoso son la expresión del carácter justo de Dios. Todas contienen autoridad y poder. Amén. De verdad nos han abierto los ojos. Así es. Gracias a Dios. Sí. Cada frase de Dios Todopoderoso puede abrirnos los ojos del corazón, proveerle de sustento y cubrir sus necesidades. Es la voz más hermosa que puede existir. Esta voz es realmente hermosa. Gracias a Dios. Este día hemos oído la voz de Dios y aceptado su juicio y purificación. ¡Qué felicidad más grande! Sí. Durante estos años, tuvimos la esperanza de que un día podríamos ser como los discípulos del Señor Jesús, convivir con Él cada día, escucharlo predicar y comunicar. Y lo fabuloso que sería. Sí. Ya que por fin se ha materializado ese deseo. Aceptamos a Dios Todopoderoso y cada día podemos disfrutar del sustento y alimento de sus palabras. Estamos asistiendo al banquete del reino de los cielos. Amén, hermana. ¡Qué bendecidos estamos! Sí. Todo gracias a Dios. Gracias a Demos Dios gracias a Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Ajá, estamos bendecidos. Compartir hoy día fue una